cómo es esa parte, Lirio? Háblame. Digamos, lo estamos diciendo aquí a modo anecdótico, pero en la realidad del día a día, ¿cómo es ese manejo tras la cámara del corresponsal? Es decir, ¿tiene reunión de pauta? ¿Es a punta de teléfono? ¿Mensualmente se reúne con los otros corresponsales del país? Cuéntanos un poco cómo es esa realidad. Ha cambiado. Al principio, bueno, el contacto con Caracas siempre es remoto. Primero, solamente por teléfono, llamada. Es más, había que dictar el libreto, dictar las indicaciones cuando un redactor te llamaba y ya, porque yo empecé y todavía no había teléfonos inteligentes, pero no como ahora que te permiten redactar en él y mandar el libreto. No, antes había que hacerlo echando el cuento. Después llegan los BlackBerry y eso nos alivió el trabajo porque uno podía mandar por lo menos un pretexto para después ser cargado a la aplicación o al programa, al software que utilizara el noticiero. Pero el hablar con el jefe de asignaciones siempre era por teléfono. Tengo estas noticias, ¿qué te interesa? ¿Qué debería yo cubrir? Y así, al principio, Alfredo, no había microondas en la corresponsalía Lara, entonces tocaba trabajar contrarreloj porque nosotros mandábamos el cassette Era Betacam motonda. en Caracas, pero cuando estabas en provincia había que correr al aeropuerto porque se mandaba el cassette por encomienda. Y si perdías el avión que salía, Barquisimeto Maiquetía, para mandar ese cassette, entonces había que salir corriendo a un terminal de pasajeros privado que prestaba el servicio y también mandar la encomienda que después en Caracas, 5 o 6 horas después, cuando llegara pues el autobús o cuando llegara el avión, bajaba el motorizado a Maiquetía a buscar los cassettes de los corresponsales para llevarlos a planta en Caracas o al terminal de pasajeros. Pero La parece que estuvieras microondas vino hablándome después. de mediados del siglo pasado. ¿Hasta No, cuándo fue así? eso ya era 2000. La microondas llega después y bueno, fue un alivio tremendo porque entonces igualito seguía sacando el Betacam de la cámara, pero directo a una cámara player y teníamos nuestra antena en la sede de la corresponsalía y la señal viajaba directamente a Caracas. Eso fue mucho mejor. Tiempo después, entonces sí fue todo digital como se hace ahora. Editas por laptop y puedes mandar lo que necesitas es una buena conexión a internet y ahorita incluso desde el teléfono se puede hacer. Imagínate, qué de cuentos para compartir, Lirio. Lirio, bueno, pero como todo en la vida son ciclos. Y pareciera que a ti te costó cerrar ese ciclo porque fueron muchos años como corresponsal, pero llega el momento en que ya te vas a Caracas y comienzas otra etapa del ejercicio del periodismo. Háblame de esa siguiente etapa después de la corresponsalía. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de una vez de que un amigo periodista también, Erico Bermayer, él vive ahorita en Táchira, me preguntó un día, yo llevaba como 10, me dice, ¿tú no estás cansada tanto tiempo de hacer lo mismo? Y en ese momento yo caí en cuenta de que no me lo había planteado. Si no es porque alguien me pregunta, yo, mira, cansada no. Yo digo, el que se aburre de hacer algo, déjelo. O sea, retírate porque si perdiste el entusiasmo de despertarte para saber qué voy a hacer hoy, porque eso además a mí me encantaba, que uno nunca sabía lo que iba a ocurrir. Y podías estar a media mañana en la mitad de una pauta, pero se caía una avioneta y tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo por ir a buscar los restos de la avioneta que se cayó. Y si no Por es eso es por que ese no te cansaste, nunca, no había manera de no, aburrirse. no, es que no había reparado en que es verdad, Epa llevaba haciendo lo mismo, que para mí no era lo mismo, 10 años. Después de cumplir, ya llevaba 14 años en la corresponsalía, un día mi gerente de información en Venevisión me llama y me dice, Lirio, ¿tú quisieras ser reportera en Caracas? Porque nos están quedando vacantes. Había empezado la ola de migración y antes que buscar reporteros fuera, yo prefiero mover las piezas dentro de la casa. Y como sabemos que tú viviste y estudiaste en Caracas, se me ocurrió llamarte a ti primero. Y yo ni lo pensé, Alfredo. Yo, sí, vale, para Caracas, perfecto, yo me voy. Yo, mamá, me voy a volver a ir. Y acá, mi papá tenía pocos meses de haber fallecido. Y yo dije, es algo que yo quiero probar. Ya me conozco de memoria cómo se es corresponsal, pero experimentar, ser reportera en Caracas, estar en los sitios, en las fuentes que te generan información de Radio Nacional, era algo que yo quería experimentar. Y me fui.
Hice maletas y me fui en el 2015 para Caracas, al principio como reportera del turno de la noche en Venevisión. Es una dinámica diferente, ves a los jefes, es mejor hablar por teléfono con ellos, y tienes un poquito menos de autonomía, te chequean, te ven, saben qué estás haciendo, pero me gustó porque antes yo era los ojos de mi región, en Voy a cambio ahora hacer, era un tengo que hacer inciso. otro inciso, y es porque arrancaste en el 98, pero en el 2015 también fue un año muy movido en función de la campaña electoral. Y esas noches, imagino que eran muy movidas por una cantidad de actos, porque al ser una campaña parlamentaria, pues eran muchos candidatos en distintos circuitos. ¿Cómo fue esa historia? Porque hubo que moverla, ¿no? Había que empezar por volver a estudiar geografía e historia de Venezuela, aprenderse ese orden de los circuitos, repasar el método de Hunt que estudiamos en la universidad para entender el tema de la proporción de votos, entender ese reacomodo que hicieron a través del cual mientras más votos tenía, menos salía un diputado y sin embargo así con el número de gente que votó, la oposición gana en la asamblea. Yo fui de una vez, sin que me preguntaran, la reportera asignada al CNE en la noche, porque era mi turno. En la mañana iba otra persona, a mí me tocaba CNE en la noche, y me informaron como las elecciones fueron el 6 de diciembre, como 3, 4 meses antes, cuando llegan las acreditaciones, me dicen, te va a tocar la carpa. O sea, vas a estar el 6 de diciembre todo el día en la sede del CNE y a mí me dio mucha emoción porque yo decía, o sea, es un peso sobre los hombros porque esas eran unas elecciones de las que el mundo estaba pendiente, sobre todo los venezolanos, y a mí Alfredo me daba demasiada emoción que por fin iba a ver la baranda. Ya no era que iba a escuchar el cuento, iba a estar ahí en la baranda y yo iba a estar presente cuando anunciaran los resultados electorales. Eso también fue una experiencia súper enriquecedora para mí.